Padre, te damos gracias por este tiempo. Pedimos que sigas con nosotros, ayúdanos a comprender tu palabra en un modo que te podamos traer gloria y honra en esta vida, Padre. Que seas glorificado por lo que dimos y háganos en el nombre de Jesucristo. Amén. La mayoría de la clase pasaron, pero había algunas preguntas que parece que no captaron o a lo mejor parte de mi explicación. Es una razón que les mandé, creo que todavía te debo uno, una tabla donde habla de los 5 puntos de Calvino. En inglés es TULIP, por eso ven en el lado al derecho es TULIP, Total Depravity, Unconditional Election, Limited Atonement, Irresistible Grace, and Perseverance. Son las palabras en inglés, pero en el español cuando se le traducen ya se pierde esta ayuda. Por eso les di estos. Aquí es para poder conocer, cuando estoy hablando de un grupo, y este es el punto de vista de ellos, de esto, si lo pones de memoria, entiendes cada uno de los puntos, y es lo mismo que tienen ahí en esa tabla en página 3. Es la misma cosa, pero lo reducí nomás los títulos. Y si uno reconoce estos títulos, van a ver que en la prueba van a ser, sí, eso está hablando de Calvino, esto está hablando de Arminianos. Para eso puse esta tabla, para así los tengan ahí, y cuando ahorita pasamos por lo que es la lección, esa prueba que tuvimos era más con la lección. Y sí, tomamos parte de esto de depravación o total. Por ejemplo, para los calvinistas es depravación total, quiere decir que todos somos perdidos. Es imposible para que uno pueda creer, y hasta al punto de la habilidad de creer no lo tiene el hombre. Por eso ellos niegan que la idea que el hombre tiene la libre albedrío, que no puede escoger a Dios. Y ellos tienen sus versículos para eso. Y hablamos de eso otra vez. Vemos la elección incondicional, que decir, no está condicionado a la persona y nada. Que Dios seleccionó ciertas personas para ser salvos y otros no los seleccionó, ellos van al infierno. Vemos la expiación limitada, que decir que Cristo murió no más por los que Dios escogió para ser salvos. No murió por todo el mundo. Él murió no más para ellos. La gracia irresistible es que Dios ya te eligió. Entonces Él va a mandar el Espíritu Santo y vas a creer. Es irresistible, no podemos decir no. Vamos a creer porque Él nos escogió. Es lo que quiere decir gracia irresistible. Perseverancia incondicional. Esta palabra no se usa así, pero nomás dice perseverancia. Pero lo que están diciendo es que la persona va a creer en Cristo y va a tener fruto en su vida. Y si no hay fruto, quiere decir nunca era salvo. Es lo que la perseverancia quiere decir que van a seguir en buenas obras. Y si no, ellos concluyen que esa persona nunca era salva. Bien, ese es el punto de vista de Calvino. Voy a este lado, lo que es los arminianos. Estos tienen depravación parcial. Ellos dicen, sí, somos totalmente, no nos puede salvar a nosotros mismos, es cierto. Pero Dios ha mandado lo que es la gracia preventiva, que lo hace a una persona suficiente alegrado para poder creer en Cristo. ¿Ok? Eso es lo que ellos creen. Ellos dicen elección condicional. ¿Recuerdas cómo ellos los ven? Dicen que Dios vio en el futuro y dijo, esa persona va a creer en Cristo, y entonces lo elija. Escoge a esa persona porque dice, esa persona va a creer porque yo vi eso en el futuro. Ese es su punto de vista.
expiación ilimitada, quiere decir Cristo murió por todo el mundo. No hay ninguna persona excluido. Dios murió para dar salvación a todos, completos. No nomás lo que iban a creer, todos. La gracia primitiva, aquí ellos están diciendo que Dios manda el Espíritu Santo para atraer a la persona, para que pueda creer. Cree en Cristo, es salvo. Ahora, cuando hablamos de la perseverancia condicional, quiere decir que Dios, la persona, cree en Cristo, es salvo. Pero la cosa es, esa fe de creer en Cristo, si él no sigue en buenas obras, pierde su salvación. Lo pierde. Esto sale ellos están diciendo que no, si no sigue en buenas obras, pierde la salvación que a lo mejor recibió en este momento. ¿Okay? Entonces esos los arminianos. Lo que vemos en medio es modalismo que vino, como digo, unos 40, 50 años después, pero aquí es donde ellos piensan que el hombre tiene la voluntad libre, puede creer en Cristo. No es algo que está dañado al nivel de donde ya no pueden creer, como los calvinistas. Y ellos no ponen que es necesario que Dios haga un trabajo antes para que la persona crea. Ellos creen que la persona tiene toda la libertad, puede creer en Cristo. Elección por selección. Lo que les digo, como por ejemplo, que Dios, todos ellos están viendo que Dios vio antemano todas las posibilidades. Y dijo, de todas las posibilidades del mundo que pueden suceder, las decisiones y todo eso, yo escojo cuál va a ser la realidad. ¿Me entiendes? Y así él dice, las personas que van a creer, a lo mejor en este mundo que yo escogí, es 10%, acá es 20%, acá es 40%. Pero él escoge, no dijo la importancia, qué tantos creen, pero qué tanta gloria recibo. Entonces él escogió uno de los mundos, uno de las posibilidades. Entonces en ese modo, ellos están, los que están en escogido, vamos a decir, salvos en ese mundo que él escogió. Entonces él está diciendo, así están elegidos. Entonces, expiación ilimitada, ellos están de acuerdo con los de Arminiano, que Jesucristo murió por todo el mundo. Gracia ambulatoria, esta es una frase que estoy utilizando porque cuando vi cómo se describe, es como que si uno se mete en una ambulancia, está el hombre enfermo y lo ponen en la ambulancia y lo están llevando al hospital. La persona tiene la voluntad, puede decir, para la ambulancia y déjame salir. ¿Verdad? Puede decir eso, entonces no llega al hospital, no son curados. En el mismo modo ellos dicen, Dios ya escogió, ¿qué quiere todos que vengan? Y entonces la única cosa es que la persona dice la voluntad de quitarse o decir, no quiero. Entonces es cuando ellos pierden, aunque Dios hizo todo para que lo traigan, pero ellos han dicho, no quiero. Entonces, la perseverancia incondicional, quiere decir, también ellos dicen que cuando Dios escogió quién iba a ser salvo, va a haber buenas obras, así como los calvinistas. Ellos tienen el mismo punto, vamos a decir, llegan al mismo nivel que los calvinistas. Por eso, estos tres son los sistemas que hemos visto y hemos investigado. Lo que voy a seguir haciendo, vamos a agarrar, ya hablamos mucho de la elección, vamos a seguir adelante con otros temas, pero con esta tabla, si uno lo entiende, va a ser bien en las pruebas. Porque les voy a preguntar en previo conocimiento cuál de estos tienen este punto de vista, ¿verdad? Pero, por ejemplo, previo conocimiento, ellos aquí son los que dicen que Dios eligió
condicionalmente, que Él vio y escogió, y ellos tienen un punto de vista previo conocimiento. Estos también tienen previo conocimiento, pero en otro modo de pensar, ¿verdad? Por eso es la confusión, y por eso vamos a ir cada punto, uno por uno. Vamos a hablar, creo que ahora me toca ir por lo que es los decretos divinos. Pero antes de hacer esto, aquí voy a entregar que me hay preguntas y podría. Ok, seguimos con... Y esto, como digo, esto nomás es tabla número, la que tienes en página 3. En página 3 vi más información en cada uno de estos puntos. Pero si uno agarra el punto de cada uno y la diferencia, va a estar mucho mejor en los exámenes. Ahora, voy a... nomás para que vean, aquí ya para que vean sus resultados. El primero era el decreto de Dios, es su plan, propósito eterno por el cual destinó todas las cosas, verdadero. La elección, en sentido amplio, cuando dice la palabra elección de la Biblia, electa, está escogiendo. Es todo lo que dice. No cada vez que uno ve elección, quiere decir que Dios escogió quién iba a ir al cielo. No cada vez. Escogió a discípulos, escogió diferentes otras cosas. Vemos que vimos que la omnisciencia incluye, voy a nomás contar los falsos, el número 4, que omnisciencia incluye el previo conocimiento, pero no lo que hubiera ocurrido si Dios hubiera cambiado las circunstancias. Sí, es falso, porque Dios incluye en todo lo que Él sabe, incluye lo que era posible. Y les di algunos ejemplos de eso. Que Dios sí sabe las dos cosas. Sí. Digo que el 2 es falso. No, 2, perdón, el 2 es verdadero. Verdadero. Porque en sentido amplio, más quiere decir que escogió de un modo o hacer unas cosas en un modo u otro. ¿Cómo seleccionó? ¿Cómo iba a ser salvo las personas? El proceso. Era todo en la mano de Dios. Números, no sé tan escribidos, nomás quiero indicar algunos. Número 6 es el que parece como 8 personas lo perdieron. ¿Por qué? Porque la diferencia que existe entre estos puntos de vista provienen de la cuestión de, aquí yo puse como la obra humana influye. No, ellos no, los calvinistas dicen que la obra no es, y los arminianos dicen que la obra no es parte como un hostal compra. Es por la voluntad, su elección. Vamos a decir, lo que debía poner ahí, la cuestión de su voluntad. Cómo involucra la voluntad del hombre en lo que es en la cuestión de predestinación y elección. ¿Okay? Ahora, estos son los que tuvieron más problemas. Había un número 10. Elección incondicional es la creencia que Dios predestinó a las personas para la salvación antes del comienzo del tiempo. Es verdadero.
es verdadero. Sí, ¿verdad? Y hay gente puso falso. 10 personas pusieron falso. Y hay gente, cuando uno ve esa tabla, nos dice, ellos creen que así es que Dios hizo la cosa. Es incondicional, son los calvinistas. Dios escogió sin nada que las personas, y eso lo hizo antes de tiempo. Es lo que dice en Efesios capítulo 1, que Él escogió a nosotros en Cristo antes de la fundación del mundo. También número 11 es otro. 11 creo que era el que se hizo más errores. Dice, la Biblia enseña claramente que la elección no está condicionada por el hombre. Y es un clamo que hemos visto, pero no es cierto. Sabemos que está condicionado en nuestra fe. Si creemos, es lo que la Biblia constantemente, si crees en Cristo, serás salvo. Si no crees en Cristo, vas al infierno. Esa es condición, ¿verdad? Y por eso eso es lo que no se entendió, a lo mejor se comunicó mal. Y entonces, número 12, aquí vimos, este es uno de los clavos. Y si las personas son elegidas sobre base de su propia elección, por su propia voluntad, entonces el mérito se obtiene a través de la obra del individuo, es decir, su fe. ¿Okay? Y la salvación no será solo gracia o solo Dios gloria, hablando que es para la gloria de Dios y por él. Acuérdense que hay que reconocer que fe no es obra. Claramente la Biblia dice es por fe y no obra. Son distintos. Y por eso ese clamo está falso. Aunque uno de los puntos, los calvinistas ven este punto y dicen la fe es obra y es mérito. En fe, todo el mérito es el objeto de lo que cree uno, no en la persona que cree. Cualquier persona puede creer una mentira, eso no tiene mérito. El mérito es la persona que da la verdad, y es la verdad que uno cree. Y debemos de reconocer eso. Es muy importante este punto, que fe no es obra, y que decir que es obra o mérito es por medio que la persona llega a un nivel donde puede creer y todo, entonces tiene mérito. No, todos creen, los niños creen. Niños creen, si le dices que el dinero crece en un árbol, te van a salir para buscar el árbol. Esa es fe. Ok, bueno, ahí ya, perdón, déjame antes hacerlo. Los otros, aquí están los otros dos, que también otra vez, yo lo que hice es intercambié lo que es los calvinistas y arminianos. Aquí dice, elección incondicional es la creencia que Dios elige a las personas para la salvación sobre base de que Él sabe antemano quiénes van a poner fe en Cristo. ¿Quién cree eso? Los arminianos. Ellos dicen elección condicional, que está condicionado en esa fe. Incondicional dice, Dios no ve nada, no hay nada en el hombre que Dios necesita ver, nada porque Él eligió, es incondicional. Ese es el punto de vista calvino. Entonces, por eso, ahí eso es falso. Y entonces el otro, arminiano mismo, cree que la elección de Dios no está condicionada por nada en el hombre, bueno o malo, provisto o presente, provisto de fe o algo así, sino por la elección soberana de Dios. Pero de soberana, la voluntad de Dios, es calvinistas, los calvinos. ¿Okay? Y por eso digo, eso es falso. Número 9. Hay 9. Por eso quería pasar estos para que corregir y también, como digo, les di esa tabla, se los mandé a cada correo para que vean eso y utilicen. Si quieren, imprímenlos y
tenerlos ahí para marcar, ok, dónde estamos en nuestra clase, porque vamos, en cada los 5 puntos de los tres puntos de vista, lo vamos a ir y cada uno lo vamos a estar revisando poco a poco. ¿Ok? Ok, ahora sí. Quiero clarificar, aquí es donde iba a llegar el punto sobre lo que es el decreto divino que vamos a examinar, lo que esa palabra, esa idea. Reconocemos que primeramente vamos a ver el clamo de lo que creemos que Dios declaró lo que va a suceder y cómo Él hizo esto. Ya sabemos que estamos entrando en la mente de Dios antes del tiempo, ¿verdad? Vemos que hay pasajes que nos dice el decreto es el propósito eterno, santo, sabio y soberano de Dios que comprende a la vez todas las cosas que han existido y existirán, lo que ya ha pasado y el futuro, en sus causas, cursos, sucesiones, celebraciones, y que determina un futuro cierto. Recuerden, otra vez les mencioné que los calvinistas, los arminianos, los monistas, todos dicen que sí, Dios sabe todo el futuro. Ya no es algo de sorpresa, no hay nada donde Dios va sorprendido. Lo único que dijo que era, creyó que Dios no sabía algunas cosas, era el que tenía ateísmo abierto, donde ellos estaban diciendo, bueno, sí, Dios sabe ciertas cosas, pero algunas cosas no lo sabe. Y eso es imposible. La Biblia claramente nos enseña que esto es algo que Dios sabe completamente todo. Aquí, por ejemplo, Salmo 148 dice, alaban ellos al nombre del Señor, pues Él ordenó y fueron creados. Estamos hablando de creación. Los estabilizó eternamente, para siempre. Él puso que la cantidad de tiempo que iban a estar, ¿verdad? Y les dio ley que no pasará. Él controla los planetas, lo que es todas las estrellas, el sol, qué tanto río, todo Él tiene puesto y lo controla. Por eso Él puede prometer, sí, tuvimos el diluvio que destruyó a todo. Y Él prometió, esto nunca otra vez va a pasar. ¿Y cómo puede prometer algo que si está fuera de su control? Porque hay estrellas allá afuera, hay planetas que han sacado y se han quebrado, estrellas que se han explotado y mandan pedazos de todas partes y han distribuido otros planetas. Eso se ve por los telescopios, pero por eso hay que reconocer que Dios necesita decir eso y controlar cada cosa, no hay nada fuera de su control. Isaías 46:10 dice que declaró el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que yo quiero realizar. Entonces Él ya declara en su palabra que todo lo que Él quiere hacer, lo va a hacer. Todo lo que Él ha puesto en su mente que va a suceder, va a suceder. Entonces, por eso estamos hablando de este decreto divino examinado. Estamos viendo que hay lugares donde la Biblia, Dios está clamando este nivel
de conocimiento y control de todo. Él ordenó libre y virtualmente. Quiere decir que él no había otra persona que le estaban volteando su brazo y dice, no, vas a hacer lo que yo quiero que tú hagas. O nosotros no podemos decirle a Dios qué hacer o no hacer. Es algo que él lo hizo y mutualmente quiere decir no va a cambiar. Dios no va a cambiar el tiempo. Y si hiciste esto, yo lo voy a cambiar el tiempo porque no lo hiciste. No, todo va a ir marchando. El tiempo va a estar marchando porque Dios lo ha puesto así. Sus decretos incluyen todas las cosas eficazmente ordenadas. Es decir, Dios está usando su poder para producir un efecto deseado. Él desea algo y va a suceder. Y los que están ordenados, vamos a decir, incluyen lo que es la voluntad que permite ciertas cosas. Por ejemplo, hablando de Jesucristo, Él dice que por el preordenado, su conocimiento antemano y su plan, que Cristo iba a estar entregado a esta gente y los iba a matar a Jesucristo y lo iban a crucificar. Eso era todo parte de su plan. Pero él no agarró a cada persona, a Judas, y dice, yo quiero que tú lo entregues. Y metió la mano en la alma de Judas y dijo, tú vas a entregarlo. Tú lo vas a clavar en clavo. No, yo lo permito. Cristo dice, nadie me quita la vida. Yo lo estoy puesto y voy a recibirlo otra vez. Cristo no murió como víctima, en el senso que no tenía control sobre lo que iba a pasar. Él tuvo control hasta el punto de ir a la cruz y todo. Hasta su muerte es diferente de nosotros. Nadie de ustedes puede decir, Dios, aquí te doy mi alma, sin primero tomar un veneno o algo así. Pero Él lo hizo en la cruz, dijo, en tus manos me dio mi espíritu, te doy mi espíritu. Y es cuando dejó ir. Y él murió voluntariamente. Y aquí, por ejemplo, en Lucas 22, 21, porque en verdad el Hijo del Hombre va según se ha determinado. ¿Quién lo determinó? Dios, el Padre. Pero hay de aquel hombre por quien él es entregado. Entonces él está diciendo, voy, es parte del plan, pero la culpa, tú tienes la responsabilidad, te va a caer contra ti. Los decretos como acto eterno, quiere decir en el pasado, de una voluntad infinitamente perfecta, aunque tienen relaciones lógicas, están conectados, y si tienen ninguna relación cronológico. Quiere decir que cuando estamos hablando de la mente de Dios, estamos hablando de algo antes de tiempo. Entonces Él no está diciendo, necesito aprender algo, necesito esto primero necesita pasar, entonces, o voy a corregir una cosa. No, Él lo tiene en la mente en el mismo momento. Sabe todo y sus decisiones lógicamente lo hace, pero no está limitado por tiempo, porque él creyó tiempo, no había tiempo cuando él estaba pensando eso, ¿me entiendes? No estaba pasando miles y billones de años haciendo calculaciones. Estoy diciendo que hay cosas que él lógicamente hace, pero no es necesariamente, no está controlado por tiempo, cronológicamente. Por tanto, no son resultados de muchos combates entre el padre e hijo. ¿Vas a hacer esto? No, nada. Todo se hizo en ningún tiempo. Es lo que quiero decir. Pero tienen lógicamente. ¿Quién va a ser el que hace el plan? El padre. ¿Quién va a huir o ir a la cruz? El hijo. ¿Quién va a revelar las cosas a la gente? El Espíritu Santo. Cada uno tiene su... Pero él dice, si no me voy, él no puede venir el Espíritu Santo. Es parte de
lo que es la lógica de Dios, que Él determinó antemano. Hay que conocer que el decreto no cambia y es seguro. No puede ocurrir nada que exija un cambio. Dios no está sorprendido por nada. Lo que está pasando en el mundo o lo que pasó, digo, bueno, aquí están, esta gente ya nomás están pensando mal, contrariamente. Ya tenía en su plan A, no tiene B, C, D, plan A es que voy a destruir a toda la gente. Eso es lo que sucedió en el diluvio. Pero dijo, voy a escoger 8 y estos 8 van a seguir la raza humana. Dios nunca se encuentra sin saber nada. Hay dos personas que no aprenden. Un imbécil, una persona que no puede pensar, y Dios. No, porque Él no aprende nada, Él ya lo sabe todo. No puede llegar más. No hace ningún ajuste a su plan. Aquí en Salmo 33, cuando hablamos del consejo, es su propio pensamiento. El consejo del Señor permanece para siempre. Lo diseñó de su corazón, de generación en generación. Entonces ya en la mente de Dios ya lo tenía. No es algo que está cambiando. Bueno, voy a hacer esto. Se me olvidó que esta persona va a hacer esto. No, sabe cada cosa. Y reconociendo que el decreto de Dios es el plan elegido. Él escogió de todos los que podía hacer, Él escogió que va a hacer. Y aquí, como dice, como mencioné aquí en Hechos 2:23, a hablando de Jesucristo, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, alabasteis en una cruz por las manos de impios y le matasteis. Está hablando a los judíos, ustedes lo hicieron, pero era parte del plan de Dios. No era algo que Dios dijo, bueno, ahora qué voy a hacer, me mataron a mi hijo, ahora voy a castigar. No, Él lo tenía en su plan, incluyendo la voluntad de las personas, sin poner la mano en la alma de la persona para hacerlo. Lo hicieron de su propia voluntad. También es inclusivo, incluyendo las buenas y malas acciones de los hombres, los dos. Y porque somos hechos, aquí en Efesios 2:10, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces Dios tiene su plan para nosotros, lo mejor. Dice, yo te hice, ya eres nueva criatura, viniste a la luz de Cristo y tengo trabajo para cada persona. Ya lo preparó, ¿cuándo? En la antigüedad, antes de tiempo, ya tenía en mente cada cosa que Dios quiere que nosotros hagamos. El problema es que nosotros no sabemos, ¿verdad? No sabemos nuestro don a veces, no sabemos qué debemos estar haciendo. Pero por eso Dios nos dio la palabra de Dios, para descubrir qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo que agrada y lo que no agrada a Dios. Entonces de ahí aprendemos. Hermano, Sí. ¿y te podría explicar un poquito la diferencia que hay en este aspecto que decía usted, que no manipular al hombre para que lo hiciera, sino que el hombre determinó su voluntad? Ya como lo hemos visto ahí, ¿verdad? Porque está corrompido, otros dicen que porque está medio corrompido, entonces su tendencia a lo malo, su pensamiento a lo malo, pero cuando es lo mismo que explica cuando dice de que ninguno, en Juan 3:18,
Cuando él dice de que se pierde, no porque... Sí, y ya se mantienen condenados porque no creen en Cristo. Por Sí. no creer, es decir, Sí. ahí no es que él esté... No lo está cambiando. Sí. Él, la persona hace lo que naturalmente dentro de ellos lo hace. Es el mismo concepto. Es el mismo concepto, la misma idea. Que Dios, esta gente que clavaron a Jesucristo no que Dios dijo, voy a hacer esta persona y ellos Sí. van a creer, van Sí. a matar. Sí. No, cada uno hizo, pero Dios ya lo declaró, ya lo declaró antemano. Y es la parte que la gente, es la dificultad en esta idea, cómo es la voluntad de Dios, Sí. la soberanía de Dios y la voluntad de Dios, de gente, de personas. Entonces es donde estamos tratando de acomodar un punto de vista Sí. que diga, lo unimos las dos cosas. Sí. Y ahorita nomás estoy agarrando más la soberanía de Dios, que está involucrado en todo lo que se ha hecho. Así que eso nos permite entender un poco más la mente de Dios, porque Dios no puede ser corrompido ni corrompe a nadie. Sí. Entonces, de ninguna manera Él está moviendo, no. Está definido, Él ya lo Está sabe. controlando. Sí. La idea es que sí, si Dios pusiera la mano y dijo, bueno, ahí puede dejar a la gente que haga lo que quiere, Sí. y entonces tuviéramos en la misma ocasión lo que pasó en Génesis 6, donde Dios determina que es la mente de la persona están haciendo mal, y necesito cambiar algo. Sí. Y entonces destruye a toda la humanidad y empieza con los 8, entonces a ellos les da otra oportunidad. Y si Dios no metía la mano, estuviéramos todos descarados y que este mundo Sí, será sí, sí. desperdiciado Sí, sí. totalmente. Por eso Él mete la mano. Sí. Sí. Bueno, en la clase pasada veíamos sobre la predestinación, Sí. estamos hablando sobre el decreto divino y la Sí. soberanía de Dios. Si bien entonces lo que nos está indicando que la predestinación no es por soberanía de Dios, ¿cómo podemos interpretar el pasaje a raíz de la palabra de Dios en Efesios 1:4? Sí. Que es un pasaje que está dirigido hacia a la iglesia de Éfeso, donde dice que según nos escogió en él antes de la fundación Sí. del mundo. Y por eso digo, Para hay que fuese soberanía. santo y sin mancha. Sí. Y eso vamos a, cuando llegamos, no estaba aquí, pero aquí puse una tabla y los 5 puntos que se habla de camino, lo puse como los otros 3 grupos lo ven. Y voy a llegar ahí. No más esperen. Me estás adelantando. Y por eso ahorita estoy estabilizando que sí, Dios hizo el plan, Dios por su soberanía escogió cómo va a suceder todo. El proceso de salvación es todo lo que Dios hizo. Vamos a decir, es todo en la soberanía de Dios. Él escogió, voy a hacerlo por medio de obra o por fe. Voy a hacerlo por fe. ¿Entiende? Él escogió ciertas cosas y limita lo que es la maldad del hombre. No lo deja ir para en cualquier dirección. Llega a un punto donde dice, esto ya ha llegado a este nivel, esta ciudad se va a destruir con Sodoma y Gomorra. Él hace ese tipo de intervención. Sí. Pero cada una de esas cosas, eso era para bendición. Pero Sí. si no fuera por el juicio que Él hace ahí, pues entonces la gracia de Dios no puede hacer nada, porque ya están todos corrompidos. Lo que vamos a ver es que toda vez cuando hay juicio, toda vez va a haber salvación en un modo u otro. Es como Dios trabaja en todos los juicios que vamos Si a ver. no lo limitara, sobreabundaría el pecado. Sí, exactamente. Ok, y vamos a un poquito más. ¿Sí? Vamos a llegar a tu respuesta a tu pregunta. Es mi plan. La otra cosa, todo está incluido lo malo y lo bueno en este decreto. Cuando Dios dice, esto va a ser la realidad. Y entonces también vemos los decretos, son muchos. Ahí hablamos del decreto de salvar, el decreto de dejar la caída que iba a permitir Satanás, su rebelión. Todos son decretos donde Él está declarando lo que va a suceder. Pero vamos a conocer, son muchos, pero en la mente de Dios es solo uno.
un plan, una cosa, vamos a decir, un pensamiento completo. A ver todos los efectos sin también, sino también las causas, cómo va a suceder las cosas. Él incluye eso, que los hombres iban a entregar a Cristo. Él incluye eso en este plan. No solo los fines, pero que Él asegura, sino también los medios necesarios para conseguir lo que Él quiere hacer. Es un plan. Y por eso digo el decreto de Dios, pero cuando ves en los libros a veces hay decretos, lo hacen, pero es para nuestro entendimiento, para ayudarnos a comprender. No es que sea Lo malo. dividimos en pedazos para que cada pedazo lo agarremos y entendemos lo que está sucediendo. Y hablando de esto, este es mi favorito modo de explicar qué hacemos cuando investigamos cualquier punto de vista, cualquier cosa. Debemos de, vamos a decir, un crimen, algo pasó, muere una persona. Hay que preguntar todas estas 7 preguntas para llegar a una conclusión sana, sabia. Porque si dejamos una de estas preguntas fuera, a lo mejor no agarramos bien lo que es completo. Aquí no son 6, pero son 7. Es parte del curso, a ver, la cual no está Pueden aquí. hacer, ¿para qué? ¿Quién? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Extensión? ¿O a qué nivel? Sí. ¿Y cómo? Extensión, la gravedad, la cantidad o cualidad de una cosa o lo que está sucediendo. ¿Entiendes? Por ejemplo, cuando uno viene y en una casa y hay una persona muerta y dice, pues esa persona murió, ¿quién es? ¿Quién lo mató? ¿Verdad? Lo que buscamos. Y decimos, ¿cuándo sucedió? Bueno, ya está en Calabria, pues quiere decir, pasó bastante tiempo. ¿Por qué? Los motivos. ¿Por qué mataron a esta persona? O murió fácilmente. A veces un ataque cardíaco puede suceder. Por eso es posible. ¿Y qué es lo que sucedió? Lo que estamos buscando. ¿Dónde? ¿Está en la casa? ¿Está afuera? ¿En otro lugar? Todas esas preguntas. Pero entonces dices, o sea, sí murió. ¿Era un ataque cardíaco? No, hay muchos cuchillos. No es, entonces uno dice, ¿a qué nivel? Era una persona que lo odiaba. Para hacer ese nivel de matarlo, es lo que es un tipo de preguntas. Uno busca todas estas 7 y entonces eso ayuda. O estás investigando a tu hijo, se está portando mal. ¿Para qué le pegó tanta puñalada? Para asegurarse que estuviera muerto. Pero el motivo era que lo odiaba, no era por el dinero. Porque si no era el dinero, lo estaba escuchado y se pusiera el dinero, sacaba la cartera, se lo llevaba. Por eso digo, las preguntas que uno pregunta es lo mismo que estamos haciendo con el decreto de Dios. Vamos a ver y investigar todo eso en este modo. Primero vamos a preguntar quién. En este caso, pues la respuesta es fácil. Dios, ¿verdad? ¿Quién? Solo Dios es el creador de todo, de la creación, ¿verdad? Él dice que Él estableció, cuando hablamos de la creación, el universo, no nomás el mundo, pero estamos hablando de todas las estrellas. Día 4 dice, da el sol, la luna y todas las estrellas, todo lo que está allá afuera. ¿Imagínate? Entonces ahí dice en Génesis 2:1, dice, y en el 7º día completó Dios la obra de había hecho y reposó en el día 7º en toda la obra que había hecho. Y entonces vemos que en Juan 1 también habla, todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Eso estamos hablando de Jesucristo ahí, en ese pasaje. Entonces, vemos Dios es perfecto, por lo tanto su plan será perfecto. Si Él hizo todo
incluyendo este plan que estamos diciendo, el decreto de Dios. El plan depende en la esencia de Dios. ¿Quién es Dios? Si decimos que yo hice el plan, pues entonces van a tener defectos. Porque yo no sé todo, hay cosas que no tengo poder para hacer todas las cosas, entonces mi plan va a ser defectuoso y viene de un cuerpo de naturaleza pecaminosa. Pero cuando hablamos de Dios, entonces ya es diferente. Ya necesitamos hacer una distinción entre lo que es el creador y la creación. El creador está afuera, no está bajo de las reglas del universo. Por eso digo, es importante identificar quién es el que hizo este plan. Por eso nosotros, cuando investigamos o empezamos a hablar de este plan, debemos primero reconocer que es hecho por el Dios que tiene todo conocimiento, toda sabiduría, todo lo que es. Entonces, a lo mejor para nosotros es injusto. Y por eso algunos puntos, algunos calvinistas, por ejemplo, dicen, sí, sabemos que escogiendo a alguna gente que va a ir al cielo y otros que van al infierno, eso parece a nosotros injusto. Parece. Y yo les digo, es cierto, parece injusto. Pero si Dios lo hizo, y así lo hizo, no es injusto, porque Dios es la medida de lo que es bueno, y la medida de lo que es justo. Por eso no podemos decir que ese punto es defectuoso, tiene fuerza. Y por eso necesitamos no decir, bueno, los calvinistas no saben que tal. No, hay que recordar, ese es un buen punto, están fuertes en ese punto. Pero también hay que reconocer, no nomás es su soberanía, pero también su justicia, su amor, todas esas otras cosas, si están ahí de acuerdo. Estamos hablando no más una parte de su esencia, soberanía, estamos hablando de lo demás. Su deseo, que nadie se parezca. Entonces quiere decir, bueno, si su deseo es que nadie se parezca, entonces él va a hacer todo lo posible para que todos vengan. ¿Me entiendes? Si eso es su deseo, es Dios, no está limitado. Entonces, la única razón algunos van al infierno es porque no lo dejan. Dicen no a Dios. Y por eso, ese es el punto que debemos reconocer. Y vemos que todo fue hecho. Entonces, no puede depender su plan en el hombre imperfecto. Si Dios tiene un plan que va a suceder completamente, no puede totalmente depender en el hombre. Dios necesita, aunque el hombre esté involucrado, Él necesita controlar todos los datos. No puede, nuestra voluntad, el libre albedrío es limitado, no es infinito. No podemos ser, ahorita no les puedo decir, ahorita voy a salir y voy a ir a la luna, ahorita vengo. Puedo brincar todo lo que puedo, pero estoy limitado en mi físico y todo eso. Por eso digo, Dios, aunque nos dio libre albedrío, es algo controlado dentro de un cube, que le dicen. Vemos aquí varios versículos que me dice que Dios es el que hace todo. Isaías 43 dice, ¿quién guió al Espíritu del Señor? ¿O cómo consejó suyo y le enseñó? ¿Quién puede enseñar a Dios? Nadie. La respuesta de esta pregunta es que nadie puede. Y por eso Dios le dice a Moisés, y Dios le dijo a Moisés, dice, yo soy el que soy. Y yo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, te he enviado. Entonces Él existe en su propia existencia, fuera de vamos a decir, existe fuera del universo. Y mete la mano. Él es el que controla lo que es el universo. Aquí así Pablo le dice a los que en mar, en un monte, le dice a un grupo en Hechos 17, ni es servido por manos humanos como se necesita
de algo, puesto que Él da todos vida y aliento y todas las cosas. Entonces, ahí la soberanía de Dios, su esencia es separada, es lo que quiero decir. Nadie puede frustrar su plan en su soberanía. La palabra dice aquí, por ejemplo, en Daniel 4, mas Él actuaba conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano, ni decirle, ¿qué has hecho? No le pueden decirlo, pero Él no necesita contestar a nadie en ese senso, ¿verdad? Y por eso es todopoderoso. No hay ninguna parte del mundo que Él no da control. Aquí es digno dirigiendo y actuando en todas las cosas, según el consejo de su voluntad. Notan aquí en Efesios 1:11. También, hermanos, obteniendo herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas, no dice algunas cosas, la mayoría de las cosas, todas las cosas, conforme al consejo de su voluntad. Notan, es consejo, su pensamiento. Dios no dice, se me levantó la mano, o hice esto. Todas veces está utilizando su mente, su modo de racional para actuar en cualquier cosa. Las dos cosas van juntas, soberanía y su sabiduría, su modo de pensar. Y notan aquí en Hechos 17:26, dice, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación, hablando de toda la gente en todo lugar. Dios decidió, esta nación va a existir para este tiempo, a este tiempo la voy a destruir, a este tiempo, este es el territorio que le voy a dar, y se lo voy a quitar. Voy a quitar a la gente de ahí, es lo que hizo a Israel, lo sacó de la tierra prometida. ¿Me entienden? Todo eso hay que reconocer, es el Dios que necesitamos reconocer en este pensamiento sobre sus decretos. Vemos que su derecho absoluto y exclusivo. Él tiene la autoridad sobre todo. Dice 1 Crónicos, dice, tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder, la gloria y la victoria y majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio. Entonces ahí hablamos de su derecho justo, en el senso, si Él decide mandar a toda la comunidad al infierno, es bajo de su propia voluntad. No debemos de decir que no. Él puede hacerlo y lo hace porque Él determina. Él es la regla que utilizamos para decir que es absolutamente justo. Sí. En ese texto, hermano, que es de 1 Crónica 29, sí, comienza con una palabra que no sé si es el sentido que quiere dar cuando dice la magnificencia. Sí, su magnificencia. Y no aparece en ninguna otra parte más que ahí. Ajá. La magnificencia, es decir, es arriba de la excelencia, sí, es todavía mayor. Sí. Lo más alto, el altísimo del altísimo. Sí, es la idea. Que entonces sus decisiones son sin que se pueda detener. Entonces, dice aquí en 1 Samuel, capítulo 2, versículo 6, el Señor da muerte y da vida, así bajo de... entonces ahí habla que Él tiene el control. ¿Cuándo vamos a ir? ¿Qué tanto vamos a vivir? Él lo decide. No es nuestra decisión. Bueno, alguna gente trata y se suicida, pero a veces Dios dice, no, eso no lo vamos a permitir. Vive, aunque se trató de matarse. ¿Me entiendes? Él determinó el día que vas a nacer
y el día que vas a morir. Ya lo tiene estabilizado, no es sorpresa. Ahí en ese punto también hay diferencia, ¿verdad?, entre los calvinistas y los arminianos. Bueno, sí. Bueno, vamos a decir, los arminianos de decretos divinos no tienen ese punto de vista. Este es un punto de vista más calvinista, que ellos este camino lo ha puesto y lo puso. Y lo que estoy presentando mucho de lo que los calvinistas piensan. Ahora, como les digo, Calvino hizo un gran trabajo sistemáticamente en la teología. Escribió su libro cuando tenía 24 años, pero en los institutos, y hizo buen trabajo. Pero algunas, como digo, estamos agarrando unos 4 o 5 puntos de miles o cientos de sus puntos, y diciendo ahora en esto de salvación y cómo Dios eligió, vamos a ver que sí, podemos, en este caso, vamos a ver que todo esto es correcto. Vamos a decir, tiene bastante doctrina, vamos a decir que está apoyado, respaldado por la palabra de Dios. Y es lo que voy a presentar. Y entonces, las cosas que que yo veo que son débiles, son los que voy a presentar, y entonces poner un repuesto por qué están débiles en ese punto de vista. El siguiente punto que quería, ya hablamos de su poder, es todopoderoso, es lo que quiere decir, no hay ninguna cosa que está fuera de su poder. Cuando decimos eso, alguna gente dice, bueno, ¿puede Dios ser una montaña tan grande que Él no puede levantar? Y eso es ridículo. La idea es que Dios no lo va a hacer por su otro atributo de sabiduría, y no va a hacer cosas que no tienen punto para completar su deseo. Vemos que la justicia, la Biblia reclama que aquí en Génesis, cuando Abraham le pregunta al Señor, cuando le dice, lejos de Génesis 18 y 25, lejos de ti hacer tal cosa, cuando él iba a destruir a Salomón, le pregunta qué tanta gente, si hay 100, si hay 50, si hay 40, si hay 10, y él le dice, lejos de ti de hacer tal cosa, matar al justo con el impio, de modo de que el justo y el impio sean tratados de la misma manera. Lejos de ti, el juez de toda la tierra, y no hará justicia, que le está preguntando. Reconocemos que tú eres justo, vas a hacer lo que es correcto. No es como Abraham no está dudando, él nomás está clamando, dice, es justo no destruir, y por eso le puede hacer ese tipo de preguntas. Ahora también en Romanos, en una exhibición de la justicia de Dios, a qué nivel Dios va a ir para demostrar su justicia. Aquí en Romanos 3, 25 a 26, dice, a quien Dios, hablando de Jesucristo en la cruz, exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia. Es la razón que Dios, mucha gente dice, Cristo vino para morir para nosotros, es el propósito, ¿no? Hay que ver, este pasaje nos está diciendo la razón que lo está haciendo es para demostrar que Él es justo. Es lo más importante, no que esta persona, Cristo vino, uno de los resultados es que somos salvos, pero la razón que lo hace públicamente de ese modo era para demostrar su justicia, porque en su tolerancia, aquí dice, Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Cuando les perdonaba a Moisés, a Abraham, a David, Dios perdonaba, pero ¿dónde está el pago? Satanás tenía una acusación contra Dios. Estás perdonando a la gente que no se ha pagado por los pecados. ¿Cómo es eso? Matando un animalito con sangre, eso no es pagar para nada. Y entonces Dios dijo, sí, vamos a decir, tienes razón. Y por eso dice, públicamente lo hace aquí. Y versículo 26,
para demostrar en este tiempo su justicia, otra vez en la cruz, al fin de que Él sea justo y sea el que justifica a que tiene fe en Jesús. Entonces, la razón que se hizo en el modo que lo hizo es para demostrar que Dios es justo. Es lo que sucedió en la cruz. No necesario. Cristo vino, sí, resultó en nuestra salvación, pero la razón es que era para demostrar que Dios es justo. Y vemos que Él va a juzgar a todos con justicia. Y entonces su conocimiento de el que está haciendo este decreto. ¿Cuán numerosos son sus obras? Salmos 104. Sus obras, oh Señor, con sabiduría las has hecho todas y has llenado esta tierra de tus posiciones, ¿verdad? Efesios 3:9 dice, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados, potestades, a las regiones celestiales, conforme al propósito eterno, declaración divino, ¿verdad?, de llevar a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces ahí es donde vemos la sabiduría de Dios está demostrado cómo salva a nosotros. No es por medio nomás para y vemos que este conocimiento es infinito. No hay Romanos 11:33, cuando Pablo está dando su discusión sobre salvación y todo, y cómo Dios ha hecho todas las cosas. En Romanos 11:33 dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría del conocimiento de Dios, cuál insondables son sus juicios y inscrutables sus caminos. No es algo que entra en nuestra mente que podemos decir, ya lo conocemos todos los pasos y completamente. Sabemos lo que Dios revela, pero no todo. Y es lo que está diciendo Pablo. Está fuera de nuestra cabeza, de nuestro modo de saberlo todo completamente. Y vemos que Dios sabe todo en el acto singular y eterno, en un punto. No, Dios no está pensando, a lo mejor esto va a pasar, no, ya ahorita ya lo ve. Y como les hablo de su conocimiento, la idea es que Dios, nosotros, si estamos pasando, donde están pasando carros de un lado a otro, podemos ver varios carros pero uno por uno, ¿sí?, en secuencia. Pero Dios es como que está en un helicóptero, está viendo todo, Él ve el principio y el fin de todo en un punto de vista completo. Es la distinción entre lo que es creados y lo que es creador. Sí. ¿Podría dar un ejemplo de lo posible? Este conocimiento incluye, yo creo que ya sí, lo posible. Un ejemplo de posible. Así cuando David está llegando está en un pueblo y le pregunta a Dios, si me quedo, van a entregar a esta gente. Y dice, sí, te van a entregar. No dice probable o nada, dice sí, te van a entregar. Y entonces el otro era con Corizán. Dice, oh Corizán, si yo hiciera todos estos milagros en Sodoma, entonces ese pueblo todavía estuviera hoy. Eso quiere decir, sabe lo que posiblemente podría pasar. Son ejemplos. Eso es en Mateo 11:21 a 24, donde habla de eso. Tiro y Sidón, ellos estuvieron aquí. Ahora, también es inmutable, formado antes de tiempo, aquí en Efesios 3:11, conforme al propósito eterno. ¿Cuándo es este propósito? Eterno, en el pasado, antes del tiempo.
y que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor. La historia no se cambiará. Lo que ya ha sucedido, Dios no va a ir atrás y cambiar las cosas. Como vemos algunas películas que hablan de gente que puede ir atrás y cambia ciertas cosas y todo se cambió. Pero aquí Isaías 30 en Salmos 33, 10 dice: y el consejo del Señor permanece para siempre, los diseños de su corazón de generación en generación. Ya tiene los diseños cómo va a suceder y eso no va a cambiar. Isaías 46, 10 dice que declara el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho, ¿verdad? Más que el propósito ya está establecido. Quiere decir, ya tiene todo lo que va a suceder desde el principio de todo lo que es el universo hasta el fin, el otro lado. Aquí entonces también otro punto que debemos reconocer, si estamos hablando de su decreto, hay que reconocer otro atributo muy importante de Dios, es su amor. Aquí en Romanos 5:19, porque así como la desobediencia de un hombre, muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Versículo 20 dice: y la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Dios sabe que iba a haber más pecados, pero Él ha provisto un modo donde la gracia, lo que Él está haciendo, lo sobrepasa. Es el entendimiento. Es por medio de su amor, su idea que no, su deseo es que nadie perezca. Y entonces todo lo que hizo en la cruz, dijo, Dios amó al mundo, al que mandó a su Hijo unigénito. Entonces ahí vemos que eso es uno el motivo de Dios de hacerlo en cualquier modo que hizo salvación, el proceso de salvación. Hay que reconocer, involucra su amor, que es su deseo para hacerlo mejor, aunque no lo merezcamos. ¿Entienden? La misericordia de Dios, Romanos 9 dice, porque Él dice a Moisés, tendré misericordia de que yo tenga misericordia y tendré compasión de aquel que yo tenga compasión. Entonces ahí dice, muchos de estos judíos dicen, no, estás hablando, nosotros somos judíos, nosotros tenemos el privilegio, ¿para qué me estás ayudando a estos gentiles? Y los gentiles hacen la misma idea, dicen, no, ellos ya te entregaron a Cristo y no merecen nada, y nosotros, y eso el 9 es lo que él está discutiendo. Dice, ustedes no hacen la decisión, yo lo he hecho, yo he decidido que los gentiles pueden ser parte, y ha decidido que si los judíos cambian y ponen fe, también van a ser parte del plan, y él es el que hace esa decisión. Todo el pecado es contra Dios. Cuando hablamos del pecado, no es a lo mejor matamos, hacemos otro, nota lo que dijo David, yo he pecado contra ti y solamente a ti te ha ofendido. Entonces él ofendió a otra gente, pero la idea es que él dice, todo pecado es contra Dios. Y es lo que sigue ahí en Romanos 9:22. Dice, 9:22 a 24, ahí 23 dice, y lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia, que él de antemano él preparó para la gloria. Dios preparó a vaso a nosotros para la gloria. Ese es su deseo. Entonces ahí vemos esto. No estoy agarrando todos los atributos de Dios, nomás estoy agarrando algunos que tienen algo que ver con este decreto de Dios, dando muy claro, y no podemos agarrar uno y decir, este es el que sobrepasa lo demás. Todos trabajan juntos
porque es Dios el que está haciendo la decisión cómo iba a hacer las cosas. Ahora, cuando hablamos de decreto, ¿de qué hablamos? Dios controla el universo, no hay nada. Acuérdense en Efesios 1:11, donde dice, también hemos obtenido herencia habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme el consejo de su voluntad. Entonces ahí vemos que ese es el tipo de control que Dios tiene sobre este decreto. Nada está fuera de su control. No hay, sea control directo o indirecto. Ahí Salmos 66:5 dice, Él domina con su poder para siempre. No hay límite en tiempo. Dios controla todo. Vemos en Hebreos 1:3, aquí dice, y Él es, hablando de Jesucristo, Él es el resplandor de su gloria, la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Dios, Jesucristo, es el que mantiene todo lo que trabaje la gravedad, que vamos a decir la luz, el sol, todo, Él lo mantiene, está bajo de su control. En Romanos 13:1 dice, someterse toda persona a las autoridades que les gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y lo que existen por Dios son constituidas. Entonces Él es, cualquier gobierno, cualquier cosa que está pasando, hay que reconocer, Dios es el que lo sostiene. Un presidente, cualquier cosa, Él no puede tomar el siguiente resuello si no fuera que Dios lo permitió seguir viviendo, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo sucedió este decreto? ¿Cuándo hizo esta declaración Dios? ¿Cuándo lo planeó el decreto? Antes del tiempo, antes del universo. Aquí vemos en Isaías, como hemos visto, Isaías 46. Acordaos que las cosas anteriores y pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declara el fin desde el principio. Estamos hablando del principio de qué? De todo, eternidad, ¿verdad? Es un día, vamos a decir, el primer día era el día 1 que menciona Génesis 1:1, y Dios creó el universo y la tierra. Vemos que en el versículo 10, que declara el fin desde el principio de antigüedad y no lo que no se ha hecho, sido hecho. Entonces ahí, antes de tiempo. Y vemos que Él utilizó su sabiduría. Quiere decir, pensó. Vamos a decir, nosotros tomamos tiempo para pensar, ¿verdad? Porque estamos acumulando, vamos a hacer una calculación, vamos a agarrar los elementos, como vamos a hacer un pan, vamos a decir, hay que agarrar la harina, hay que poner huevos, lo que sea. Hacemos pensando para hacer eso. Acuérdense, Dios hizo esto, pero antes que había tiempo, pero Él no duró años o tiempo para llegar a esta conclusión, pero sí utilizó su sabiduría, porque aquí dice en Proverbios 8:22, y el Señor me poseyó al principio de su camino, antes de que sus obras de tiempos pasados. Desde la eternidad fue establecido, desde el principio y desde los orígenes de las tierras. Entonces Él está hablando de cuándo esta sabiduría sucedió. En Efesios 1:8 dice que ha hecho abundar para nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Entonces, ¿de dónde viene sabiduría? De Dios.
Dice a Santiago, si necesitas sabiduría, pídele y te lo dará. Entonces, de ahí es donde tenemos sabiduría. Debemos de orar por eso. No debemos de orar para fe. Fe viene por oír y por oír por la palabra de Dios. Así viene fe. Pero sabiduría es algo, ¿cómo utilizo lo que sé? Esa es sabiduría. Vemos que Él diseñó a Cristo para que fuera sacrificado por el pecado. Es parte de su sabiduría. Vemos aquí en 1 Pedro, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo para que sea manifestado en estos últimos tiempos por el amor a vosotros. Entonces ahí vemos esto es parte de lo que Dios hizo en el plan que estaba en discusión con el Hijo y el Espíritu Santo, cómo iban a ser las cosas. Y vemos esto sucedió antemano. Vemos que en Cristo nos han bendecido y nos ha elegido, nos predestinó a la adopción según la amable intención y la voluntad de Dios. Aquí Efesios 1, 3, 5. Por eso sabemos que Dios hizo todo antes de todo. Porque bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Dónde están cuando Dios creó, vamos a decir, lo que es las bendiciones? Antes de la fundación del mundo. Esas bendiciones están ahí en depósito. Así como les indiqué de esta idea de predestinación. La idea es que Dios ya tiene en reserva todas las bendiciones. No dice algunas bendiciones. Todas las bendiciones que podemos recibir. Ahí están. Ahora, ¿cómo se pasa y lo podemos utilizar? Es por medio de lo que la palabra de Dios nos dice. Si seguimos y la palabra está en nosotros, entonces vamos a poder tener un gozo que Dios nos da. Es parte de esas bendiciones. El fruto del Espíritu Santo. Todo eso son cosas que Dios pasa a nosotros. Y dice, versículo 4, dice, según nos escogió en Él. ¿Cuándo nos escogió? En Él. Quiere decir, hizo el grupo. ¿Existíamos en ese tiempo? ¿Éramos seres vivientes? No. Era un vacío, vamos a decir, un bote vacío. Pero nos cogió en Cristo en ese tiempo. Ya estamos ahí y cuando creemos en Cristo somos parte de ese grupo de los que están escogidos. Pero así es lo que se puede entender. Algunos dicen, no, Dios los escogió antemano, antes de crearlos, ya los escogió. Entonces, lógicamente es donde hay dificultad para los calvinistas, los arminiistas, cualquier persona tiene el mismo problema. Si nos escogió cuando no existíamos, entonces quiere decir que es algo más pensamiento de Dios. ¿Verdad? ¿Me entiendo? Entonces, sin existir, primero necesitamos existir para poder ser escogidos. Pero Él lo hizo en ese modo, en la mente de Dios lo escogió, pero ¿cómo lo puede hacer? Lógicamente, es decir, aquí está el bote, y todos los que están con Cristo, elegidos con Cristo, van a estar puestos en el bote. En ese senso, ya los escogió cuando escogió a Cristo, y dice, voy a asociar toda la gente que cree en Él, con Él, entonces ya somos escogidos en ese modo. Y nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó, así como le digo, predestinación quiere decir, aunque aquí está la gente, yo quiero lo mejor por ellos. Predestinó como yo predestiné a mi hija, que quiero que ella vaya al mejor colegio, con las mejor casas y todo eso. Pues yo podía poner todo el dinero y ya está reservado. Y como digo, ya dice aquí, todas nuestras bendiciones están en el cielo, en Cristo, están asociados. No vamos a recibir ninguna bendición aparte de Cristo. Y lo predestinó para la adopción, para hijos, para si
mediante Jesucristo, conforme a la plenitud de su voluntad. Él hizo, ahí es donde vemos la voluntad de Dios. Él, su soberanía, es lo que escogió, Él es lo que Él predestinó para sus hijos. Y entonces vemos también, nos prometió lo que es vida eterna. Aquí en Tito 1:2, por ejemplo, dice, con la esperanza de vida eterna, lo cual Dios no miente, prometió desde los tiempos eternos. Dios prometió que va a dar vida eterna a cualquier persona que cree en Cristo. Esa es parte de su promesa. Entonces la promesa, acuérdense, antes del tiempo ya está prometido. Dios no va a mentir. Entonces, ahí vemos cuándo. Esos son versículos que hablan de cuándo este decreto, este plan se hizo. Todas estas cosas son parte de ese plan. Siguiendo con cuándo. Sabiduría para nosotros, dice aquí en 1 Corintios 2:7, sino que hablamos sabiduría de Dios, el misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. Entonces Dios predestinó que va a dar gloria antes de la existencia del mundo. Lo que vemos también la posibilidad de omitir es donde esta parte de la escritura Apocalipsis 13:7 dice aquí 13:7 y 8 dice, y adoraron todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de vida del Cordero. Entonces aquí hay que pensar, estamos hablando de un libro que está en la mente de Dios, ¿verdad? Porque no existía físico, es algo de la mente de Dios. Dice, aquí no están escritos estas personas. Hay ciertos modos que esto sucede. Uno, a lo mejor todos los nombres de todas las personas están puestos ahí. Entonces se borra. Cuando la gente ya dice, bueno, no, toda su vida nunca acepta a Cristo, lo borra. En ese caso, el libro existía para siempre, pero su nombre no está ahí al fin. En esto está hablando en el tiempo del gran trono blanco, cuando están viendo quién está ahí, ¿verdad? Se puede borrar. Lo otro modo es que Dios, antemano, escribió nomás la gente que iba a creer, ¿verdad? Y entonces ahí está el libro eterno, y tiene los nombres, y al fin del tiempo, nomás los que son salvos. Los que no están salvos no están escritos en el libro de vida. ¿Me entiendes? Cuando están escritos, no está dicho en la escritura. ¿Me entiendes? Cuando se escribió. Dice que el libro existe, y desde ese tiempo, cuando existió el libro, la primera persona que creó se escribió, a lo mejor. Por eso algunos calvinistas van a decir, no, es que Dios escribió nomás los que iban a ser salvos. Y eso llega al fin al gran trono blanco, y si no está ahí, pues están lanzados de fuego. Es un modo, pero la escritura no dice cuándo sucedió. Nomás que el libro existió. Ellos, y sin nombres, vamos a decir, a lo mejor para que la persona ponga su nombre ahí es cuando cree en Cristo, ahí se puede escribir. Sí. En Apocalipsis 3:5 dice, y el que venciere será vestido de vestidura blanca, y no borraré. Sí. No borraré. No va a haber. Sí. Ahora, Es alguien. la primera. Sí. Lo que vamos a decir, la primera es que no borré. Entonces así, algunos han agarrado ahí, dice, aquí están todos los nombres, y entonces están borrados en tiempo. Ahora, hay otro, la palabra nombre se utiliza para identificar a una persona, pero también nombre también tiene la idea de título. Vamos a decir, por ejemplo, alguna gente gana por medio de buena obra, o vamos a decir, gana un premio, y ahí se escribe
Y entonces ahí dice, por ejemplo, otros de las cartas a las siete iglesias, ahí estás en ese contexto, está hablando el vencedor. Le voy a dar una piedra con un nombre, ¿verdad? En la cual no me acuerdo cuál iglesia, pero dice con un nombre que nadie sabe. Dice, pues, ¿cómo que nadie sabe? Cuando uno conoce mi nombre. No, pero eso está hablando de un título, un privilegio que Dios está escribiendo para esta persona. ¿Entiendes? Y por eso digo, a veces el nombre no necesariamente no está hablando de mi identificación, pero también está hablando de un título atrás, que él dice, tu título no se va a borrar de ese libro, porque ahí a lo mejor contiene el nombre de la persona y la ganancia, porque habla en ese senso de su título. Por eso lo que estoy diciendo es que no podemos agarrar ese pasaje y decir, sí, ves, Dios ya escribió quién iba a ser salvo. Tenemos ese versículo que dice que no se va a borrar, que decir, a lo mejor estaban allí, pero entonces borran porque no eran salvos, rechazaron toda su vida. Y eso es posible. Esa es una interpretación. La otra interpretación es que Dios escribe el que va a creer, o escribió todos y entonces borró unos. Son tres opciones. Todos los nombres están ahí y se borran cuando mueren y han rechazado toda su vida. Lo otro es que Dios escribió todos los nombres nomás de los salvos, y lo otro es que están escritos cuando creen en Cristo. Cada vez que creen en Cristo se escribe el nombre en ese libro que existía desde antes de tiempo. ¿Me entiendes? Ese libro que tenía la mente de Dios, él ya se escribe al punto cuando cree en Cristo, ahí se puede escribir. ¿Me entiendes? Entonces todos los tres puede ser la interpretación sin agarrar uno y decir los otros están fallados. Y ese versículo me dice, a lo mejor todos están ahí y están borrados. Es una interpretación que está soportada por ese versículo. Qué bueno, así es lo que uno hace para cuando uno está investigando, es decir, ¿qué es las posibilidades? Entonces, ¿cuál es tiene más soporte? El de que todos los nombres estaban ahí, que estaban borrados, me parece que tiene más soporte que los otros. Ok. Y entonces vemos los nombres y vemos también su control extiende hasta el final del universo. Quiere decir, este plan existe, es todo, completamente. Dice en Salmo, dice versículo Salmo 33, 11, el consejo del Señor permanece para siempre, los diseños de su corazón de generación en generación. Es su plan. Y en 1 de Corintios habla del último enemigo, dice, y el último enemigo que será abolido es la muerte. Y cuando todo haya sido sometido a él, entonces también el Hijo mismo se someterá a aquel que sujeta a él todas las cosas, para que Dios sea Dios en todos. Entonces ahí está hablando que Jesús como hombre se somete bajo de su Padre y todas las cosas que él ha recibido y se somete en ese senso. Por eso está hablando del fin. Ok, ahora vamos a dónde y por qué. ¿Dónde y por qué? Se inició desde la mente de Dios. Es donde está el plan. No está escrito, no es algo que vamos a decir todos los detalles, todo está en un lugar donde nosotros podemos leer o algo así. Es algo que sucedió desde el inicio en la mente de Dios. Vemos en Proverbios 3:19, dice, con sabiduría fundó el Señor la tierra, con inteligencia estableció los cielos. Quiere decir, Él utilizó su sabiduría para diseñar todas las cosas. Salmos 104, 24, con sabiduría las ha hecho todas y la has llenado en la tierra de tus posiciones. Ahí es donde Dios, ahí está diciendo que Dios diseñó todo.
Por eso la gente que Dios no existe, pues es porque no ven claramente el diseño de todas las cosas que están hechas. Es falta de vamos a decir, de ponerse ciego uno mismo para no reconocer que Dios existe. Vemos y el por qué, vamos a reconocer, para el propósito de la alabanza de su gloria. Cada cosa que Dios hace, si vamos a decir, ¿por qué creó los ángeles? ¿Por qué creó al mundo? ¿Por qué permitió que el pecado existe? Todo hay que reconocer. ¿Y por qué nomás salva? Alguna gente son salvos y otros van al infierno. Todo vamos a reconocer para su alabanza de su gloria. Se repite varias veces en Efesios capítulo 1 especialmente. Aquí dice Efesios 1, 5 a 6. Nos predestinó para adopción como hijos, ¿verdad? Versículo 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Aquí en Efesios capítulo 1, otra vez, siguiendo versículo 12, al fin que nosotros, que fuésemos los primeros en esperar en Cristo, poner nuestra confianza en Cristo, somos para la alabanza de su gloria. Versículo 14, que nos ha dado como garantía, hablando del Espíritu Santo, está puesto en nuestro cuerpo, herencia, para la miras de la redención de posición adecuada de Dios, para la alabanza de su gloria. Había nomás una oración, capítulo 1, versículo 3 hasta el 12. Es ¿cómo se llama? Una oración. Yo como si no sabía cómo parar lo que estaba diciendo Pablo. Es lo más completo, un pensamiento conectado con tantas palabras, pero todo con la idea de eso. Efesios 3:11 dice, para conforme el propósito eterno que llevó a cabo Cristo Jesús. Ese propósito. Romanos 9:23, lo que lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano preparó para gloria. Entonces, para riquezas de su gloria, para la alabanza, la gloria de Dios. Si alguien le pregunta qué es el propósito de todas las cosas, la alabanza, la gloria de Dios. Entonces, el plan que Dios hizo es para poder reconocer. Cuando decimos le damos gloria, alabanzas y gloria, ¿qué estamos diciendo? El reconocimiento. Es lo que quiere decir dando gloria. El reconocimiento y viendo lo que Dios ha hecho y poder decir Dios realmente es el mejor. Es la idea. Es lo que quiere decir dando gloria a Dios, ¿verdad? No es como que si Dios necesita eso, pero es la oportunidad. Nos ha dado a nosotros suficiente información en su palabra para poder vivir una vida donde damos alabanza, reconociendo a Dios como es. Ok, ahora, al alcance. Cuando hablamos de la cantidad, cualidad o cantidad, ¿verdad? Cuando hablamos de sobre todas las cosas, Dios no está dejando una cosa a un lado. Cuando hablamos su alcance de este decreto, incluye qué tantos pelos tengo en la cabeza. Creo que Dios ya, su calculadora está llena, dijo, vamos a quitarle poquitos pelos para que no sea tan fácil. Lo dice la Biblia que Él sabe el número de los pelos en nuestra cabeza. Pero dice aquí en Romanos 8:28, y sabemos que para lo que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Entonces, si amamos a Dios, no importa qué pasa, Él lo trabaja para bien. No quiere decir lo va a gustar, pero va a trabajar para bien. Así, por ejemplo, Dios trabajó para nuestro bien, que Cristo sufriera en la cruz. Murió. Él lo trabajó todo, su muerte, todo, que nos iban a entregar, todo lo trabajó para bien, al fin. Vemos que Romanos 11:35, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Entonces no hay nada fuera de su plan. Cuando dice toda, quiere decir todo.
se extiende hasta la eternidad. En 1 Timoteo 1:17 dice, por tanto el Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estamos hablando para siempre. Y nosotros llegamos en nuestra mente, en nuestra capacidad, podemos llegar y decir, darle gloria a Dios. Acuérdense, también hay ángeles que están más inteligentes, más tiempo, y ellos también le dan gloria a Dios. Y también y están aprendiendo de nosotros. Habla que los ángeles ven y buscan para ver cómo iba a trabajar Dios este plan de salvación y todo, y ellos están ahí listos para darle gloria. Está hablando de toda la tierra, dice, y naciones. Isaías 14 dice, y este es el plan acordado contra toda la tierra, es parte del plan de Dios. Esta es la mano que está extendida contra todas las naciones. Sí, el Señor de los ejércitos lo ha determinado. ¿Quién puede frustrarlo? Y en cuanto a su mano extendida, ¿quién puede volverla atrás? Nadie puede. Si Dios ha decidido, voy a decidir a esta nación, voy a poner esta nación arriba o esta abajo, nadie puede determinar contra y cumplir que él va a actuar y no puede cumplir lo que Él dice. Vemos todas las criaturas, estamos en toda la tierra, todas las naciones, todas las criaturas. Dice aquí en Daniel 4, y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, más actúa conforme a su voluntad. Vemos el ejército del cielo, entre los habitantes de la tierra, nadie puede detener su mano, incluyendo animales, incluyendo Satanás, los ángeles caídos, los ángeles electos, nada. Vemos, Él está establecido de todo el universo, dice aquí en Salmo 119. Para siempre, oh Señor, tu palabra está firme en los cielos, tu fidelidad permanece por todas las generaciones. Tú estableciste la tierra y en ella permanece. Por tus ordenanzas permanecen hasta hoy, pues todas las cosas del siglo, incluyendo estrellas, incluyendo soles, planetas, no hay nada fuera de eso. Entonces, ya hemos visto que cuando hablamos del decreto, estamos hablando de quién es Dios, ¿Qué lo puede? Y entonces cuando hablamos de su extensión, ahora vamos a hablar de los límites y plazos. Estamos aquí en Hechos. Acuérdense que aquí Pablo hablando a esta gente en capítulo 17, y uno hizo todas las naciones del mundo para habitar sobre toda la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación. Quiere decir qué tanto área ellos van a tomar y qué tanto tiempo van a estar ahí. Todo Dios lo ha determinado antemano, ¿verdad? Su reino es cuando está establecido, aquí dice en Daniel 7:14, y le fue dado dominio. Hablando, hay que reconocer que ahorita Dios es el que domina todo, no hay nada fuera de su autoridad. Pero en un tiempo, va a haber un tiempo donde Él va a venir y poner su reino aquí en la tierra, y esa tierra nunca no va a haber ninguna nación o otra fuerza fuera de lo que Él que pueda quitarle su autoridad. Y por eso aquí en Daniel habla de ese tiempo. Y fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Recuerden, en Daniel habla de los otros reinos, los que van de Babilonia, de los
de los persios, de los griegos, de los romanos. Cada uno destruía el siguiente reino. Pero en el caso cuando Cristo pone su reino, no va a haber otra nación, otro imperio que va a poder sacar. Ahora, cuando hablamos de, ya vamos en general, ahora individualmente, individuales, vemos que Dios trabaja, dice, en todas las obras que vamos a hacer. Efesios 2:10, donde dice que somos criaturas de Dios para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó antemano para que nos vemos en ellas. Ya leímos eso. La duración de nuestra vida, Job aquí nos dice, y que sus días están determinados, el número de sus meses es conocido, y has flojido sus límites para que no pueda pasarlos. Cuando Dios dice te vas a ir, te vas a ir. Ya cuando uno está descansado en eso, ya no debemos tener miedo de muerte, porque si ya soy salvo, uno muere, pues es nomás pasar de aquí a otro lugar mucho mejor, ¿verdad? Y Él ha determinado. Un vaso de agua puede librar a una persona con cualquier enfermedad, si Dios quería. Y toda la botica no puede salvar a una persona que Dios ya ha determinado que va a irse. Y también, no nomás cuándo vas a morir, pero cómo vas a morir. Aquí en Juan 21:19 dice, esto dijo, dado a entender que la clase de muerte con que Pedro glorificará a Dios. Y habiendo dicho hecho, sígueme. Él le pregunta, dice, ahí Jesús le está diciendo, vas a seguirme, por seguro, pero ahorita no, ¿verdad? Pero vas a seguirme en el senso de cómo iba a morir en la cruz. Dicen por la tradición que Pedro dijo, bueno, sí, mi Señor murió parado así, yo quiero que me pongan boca abajo, no quiero. Y dice que algunos dicen que así murió él. Pero no, como digo, eso no es tradición, no es algo que te puedo decir por seguro. La Biblia no lo tiene. Aquí también vemos en Apocalipsis, si alguno es determinado a la cautividad ya va. Si alguno ha de morir, a la espada ha de morir. Aquí está la preferencia y la fe de los santos. Él está hablando de alguna gente que van a vivir durante la tribulación. Dios ya ha terminado, dijo, ya sabe a cuáles van a ser decapitados, a quién va a morir, quién no va a morir. Y él dice, ya está terminado, antemano. Entonces esto debe darnos una actitud mental relajada sobre el tema o la idea de nuestra muerte, porque está en las mejores manos. Él sabe el mejor tiempo, Él es justo y todo eso de nuestra muerte. Ahora vamos a ver cómo puede suceder esto. Este decreto de Dios, ¿cómo lo puede hacer? Nos armonía con toda su esencia. Es lo que estoy diciendo. Cuando Dios está haciendo esta decisión, ¿qué va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? Necesita utilizar su veracidad, no va a mentir, toda su soberanía, vemos su justicia, vemos los diferentes atributos, todos van a trabajar juntos cuando Él hace este plan. Por eso no podemos sacar uno de los atributos y decir, el único modo que lo puede hacer es por medio de su soberanía o por su amor. Él no va a permitir que todos vayan al infierno y tal y tal. Acuérdense, Dios es justo también, no puede libertar. Dije, bueno, está bien, pecaron, ¿por qué no más? Yo quiero admitir a todos, es mi amor, yo voy a permitir, no me importa qué han hecho. Así como un
como un abuelito que dice, mis nietos, no problema, tiran las cosas. Pero no, Dios no es así. Hay que reconocer su justicia, demanda pago por lo que es el pecado, dice muerte por el pecado. Entonces es su justicia, su rectitud, demanda eso, no puede hacer algo diferente. Pero por su esencia, no es por algo afuera que lo hace hacer cosas, dentro de él mismo es lo que necesitamos ver. Vemos que la gracia en el amado es que si está conectado con Jesucristo, todo lo que va a hacer, Dios es perfecto, no puede depender de los méritos de las personas. Dice aquí, como hablamos, concedido en gracia en el amado, aquí en Efesios 1:6, para la alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Entonces, si Dios nos está dando el amor, es por medio que Cristo está ahí. Si no fuera Cristo, no podría darnos todas las bendiciones o perdonar nuestros pecados. Si no fuera esa importancia. Y vemos, creo que voy a terminar unos 5 minutos más, por favor. Y entonces, por tanto, Dios es perfecto en su salvación y no puede depender en los méritos del hombre. Cualquier cosa que uno hace, si Dios dice, voy a permitir, si me hacen 40 cosas buenas o 2000 cosas buenas, entonces voy a permitirlos entrar al cielo y eso es suficiente. Entonces ya Dios no es tan perfecto como se clama, porque Él necesita medir algo entre medio. No es perfección, está utilizando una medida menos de su perfección. Y por eso aquí en Romanos 3:27 dice, ¿dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál? La ley. ¿Por cuál ley? ¿La de obras? No, sino por la ley de fe. Porque concluimos que el hombre es santificado por la fe, aparte de las obras de la ley. Entonces, necesita depender de los méritos de Dios. La fe depende del mérito que Dios es justo, que Él es recto en todo lo que Él hace, y es lo que estamos dependiendo, que Él no nos va a mentir. Entonces, por eso nuestra fe tiene valor, porque está puesto en la persona y en la palabra de Dios.